Hola, ahora veremos algunos aspectos sobre el Sistema de Información Gerencial en Salud en Guatemala, cuyas siglas se abrevian como SIGSA. En Guatemala se utilizan diversos formularios denominados SIGSAs para registrar la información sobre aspectos de productividad, también de población y como de recursos, como medicamentos o de otra índole. En respecto a la temática, vamos a visualizar tres grandes aspectos sobre el sistema de información gerencial en salud. En este sentido, vamos a visualizar algunos aspectos sobre el manual que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha puesto a nuestra disposición para poder utilizar todos los SIGSAs que nosotros conozcamos o que en su momento necesitemos utilizar. Como ven, este es el manual en donde se nos explica cómo debemos llenar cada uno de los SIGSAs que existen para el registro de las actividades en las diversas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta versión del manual es reciente, como vemos acá. Es elaborado en marzo del 2020. Lo que quiere decir es que hace como 9 meses lo volvieron a actualizar, porque vemos aquí que eso nos indica que es la versión 3.1 y contiene 203 páginas. Si vemos el índice, veremos toda la temática que trae este manual. Por lo tanto, lo que necesitemos lo seleccionaremos. Por ejemplo, tenemos aquí el SIGSA 1, el SIGSA 2, el SIGSA 3, el SIGSA 3 para las jornadas, el SIGSA 3CS, el SIGSA 3H, el SIGSA 4 y el SIGSA 5, que en este caso dice SIGSA 5, registro de vacunación y suplementación de niños menores de 7 años. Entonces, en este manual pues vamos a encontrar la explicación de cada uno de los formularios SIGSA, de cómo se debe llenar. Si vamos, por ejemplo, a el SIGSA 1, pues aquí nos presenta, por ejemplo, nos indica que el formulario es del registro de nacimientos y nos comienza a dar las instrucciones de cómo debemos llenar el formulario. Aquí nos dice, nos habla de la fuente de los datos, de los servicios que deben informar y el responsable del registro de la verificación. Y sucesivamente aquí nos da una explicación muy extensa de qué es lo que debemos llenar, que esto lo vamos a ver en la siguiente explicación cuando hagamos un llenado de uno de los SIGSAs. Muy bien, entonces en primer lugar veamos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con un manual de cómo llenar los formularios SIGSAs.
Por lo tanto, cuando nosotros necesitemos saber cómo llenar estos zigzags, pues lo que primero que podemos hacer es irnos al manual, la versión 3.1 actualizada en marzo del 2020, para poder verificar o ver o saber cómo llenar los datos de los zigzags que existen para la información de las actividades que realicemos en las diversas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Abajo de este video, de la descripción del video, dejaré los links para que se puedan descargar estos manuales y también para poder accesar a la página del Ministerio de Salud y tener acceso a los zigzags. Muy bien, el siguiente aspecto que vamos a visualizar es la página de descarga, de donde podemos nosotros obtener todos los zigzags que queramos utilizar, si en caso no lo tuviéramos en el servicio o si nos gustaría tenerlo de manera digital. Esta es la página en donde nosotros podemos descargarlo. También lo voy a dejar debajo de la descripción del video para que todos tengan acceso a esta página y puedan descargar los zigzags que necesiten. En esta página vamos a encontrar los diversos zigzags primordiales o principales que se utilizan en los servicios de las diversas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Vamos a tomar como ejemplo 3. Vamos a tomar como ejemplo el zigzag 1 de nacimiento. Como vemos acá, aquí nos indica zigzag número 1, registro nominal de nacimientos. Y nos indica que pesa 59.065 KB. Y que fue autorizado últimamente el 18 de enero del 2018. Podemos descargarlo desde acá, dando clic acá donde vemos las letras azules, o podemos descargarlo por esta otra parte en donde vemos la palabra descarga. Tenemos dos opciones de descarga. Acá, en donde automáticamente, como ven, se está descargando. O podemos también venir acá con las letras azules, donde están las letras azules, damos clic y también, como ven, automáticamente se descarga. Vamos a ver entonces nuestras descargas, y como vemos, pues en nuestra página ya la tenemos descargada. Ya está descargada el zigzag 1. Como ven, lo descargamos 2 veces, entonces vamos a desecharlo una. Vamos a abrir el zigzag y vamos a ver entonces cómo se llena. Por lo que en este momento vamos a observar entonces la explicación del llenado de los zigzags que se pueden utilizar o que en algún momento vamos a utilizar en los servicios de salud. Este zigzag es el zigzag número 1, y como también se conoce como el zigzag de nacimientos. Zigzag número 1, zigzag de nacimientos. Todos los formularios van a tener por lo menos 3 grandes partes. La primera parte consiste en la identificación del servicio. El servicio de donde se está llenando el formulario. La segunda parte tiene que ver propiamente con el registro de las actividades, de la información de la población, de la información de los recursos utilizados
al dar los servicios o al prestar los servicios, y básicamente toda la información que nosotros queramos dar. Y la tercera parte es la nomenclatura o la referencia. Aquí vemos, por ejemplo, en este SIGSA1 que tenemos varias referencias. Aquí en toda esta parte tenemos referencias. Tenemos las referencias acerca del sexo, acerca del tipo de parto, acerca del nacimiento, acerca del pueblo, la comunidad lingüística, el número de hijos tenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, vemos la asistencia recibida y dónde ocurrió el nacimiento. Entonces tenemos aquí toda la referencia que nosotros necesitemos. Vamos a llenar este SIGSA como ejemplo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que se tiene un encabezado. Y aquí en el encabezado se nos pide la información acerca de cuál es el área de salud. Normalmente el área de salud es el departamento de donde pertenece el municipio, la aldea, el caserío o el servicio donde nosotros estemos. Por ejemplo, si estamos en Quetzaltenango, aquí el área de salud será Quetzaltenango. Ese será el área de salud. Sin embargo, debemos conocerlo perfectamente para poderlo llenar. Luego se nos pide el distrito. Normalmente el distrito también toma el nombre del municipio, de donde es la aldea, de donde es el caserío, de donde es el paraje o la cabecera municipal, donde está el centro de salud o el centro de atención permanente o el CAIMI. Básicamente toma el nombre del municipio donde está el servicio que denominamos centro de salud. Entonces el distrito de salud podría ser, por ejemplo, si es Quetzaltenango, podría ser Almolonga. También el municipio aquí tendría que ser el mismo, ¿verdad? Almolonga. Luego tenemos acá el responsable de la información. En mi caso sería Israel Sakik. El cargo, si es auxiliar de enfermería, si es enfermero profesional, si es médico, aquí tendría que ir el cargo. Por ejemplo, sería enfermero supervisor de territorios, por ejemplo. Y bueno, posteriormente cuando ya lo imprimamos o cuando lo llenemos a mano alzada o a mano, como decimos nosotros, pues lo firmaremos. Y veamos estos otros datos. Estos otros datos nos dice servicio de salud. Aquí servicio de salud. Aquí esto de servicio de salud podría ser un puesto de salud de el paraíso, por ejemplo, de Almolonga, o un centro de convergencia, o podría ser territorio. Eso depende de en qué servicio nosotros estemos. El mes que estamos reportando, por ejemplo, octubre, ¿y qué año? Del año 2020. Entonces ya tenemos aquí el encabezado. Como ven, en el encabezado se nos piden los datos del servicio.
¿verdad? Jerárquicamente desde el área de salud, el distrito de salud, el servicio de salud. En este caso podría ser puesto de salud, centro de convergencia, territorio, ¿verdad? Y todos los datos del responsable del servicio o del que vierte la información. Ok, ahora, como ya había explicado, ahora comenzamos con los datos de la población o los datos del servicio o los datos que vamos a registrar. Y aquí el primer dato que nos pide es el número de orden. Aquí tendríamos que irnos por 1, la línea 1, aquí la línea 2, aquí la línea 3, aquí la línea 4, sucesivamente. Pero esto lo vamos a utilizar mientras registramos los datos, en este caso de los niños que han nacido. Y entonces vamos aquí a anotar al primer niño que nació. Nombre del niño. Aquí anotaremos el nombre del niño como Israel Sakik, por ejemplo. El código único de identificación, por ejemplo, 34, 35, 36, 37, 38. Las libras o las onzas. Vamos a arreglar este formato porque nos está registrando los datos de manera vertical. La vamos a alinear de manera horizontal y ya estamos. Muy bien, aquí nos pide el peso al nacer. Aquí nos pide el peso al nacer. En libras y en onzas. Supongamos que yo nací con 6 libras con 8 onzas. El sexo aquí es donde ya vamos a utilizar nosotros la referencia, o sea, la nomenclatura, la referencia que vimos en el pie de página. Entonces vamos acá y vamos a ver que M es igual a masculino y F es igual a femenino. Lo que nos quiere decir que son estas siglas que vamos a utilizar para llenar aquí lo que es el sexo. Vuelvo a repetir. Aquí el sexo, la referencia acerca del sexo, nos dice que M es igual a masculino y F es igual a femenino. Entonces vamos nosotros acá arriba y nos dice sexo, bueno, M de masculino. Tipo de parto, aquí es la referencia 2. Vamos entonces aquí abajo a buscar la referencia 2 y veamos lo que nos dice acerca del parto. 1 es simple, 2 es gemelar, 3 es triple o más. Entonces aquí arriba nosotros vamos a anotar 1 porque es simple. La fecha de nacimiento es el 12 de abril de 1975. Nació. Aquí dice nació y la referencia que nos está dando aquí es la número 3. Vamos abajo al pie del formulario y buscamos la referencia número 3 y vemos que la referencia dice V vivo, M muerto. Entonces, como yo estoy vivo y nací vivo, vamos a anotar aquí V. Vamos a arreglar esto y le vamos a configurar el formato. Vamos a configurar el formato como horizontal. Muy bien, el nombre de los papás. Juan Sakik, por ejemplo. El código único de los papás es 23, 25, 26, 27. Ok, vamos a arreglar también acá. Vamos a darle formato y lo vamos a dejar horizontal
Y ahí estamos. Sigamos. La residencia: Almolonga. Municipio: Almolonga. Sí, Almolonga. Si las personas tuvieran dirección exacta, anotaremos aquí la dirección exacta, como por ejemplo Primera Avenida 4-03 03 zona 4, municipio Almolonga. Aquí vamos a ver que se nos pide ahora que nosotros anotemos el pueblo al que pertenece esta persona que estamos registrando, y vemos que la referencia es la número 4. Iremos entonces al pie de página de este formulario y buscaremos la referencia número 4. Y vemos entonces acá que nos dice, nos indica que existen por lo menos 5 pueblos o 4 pueblos. 4 son los que existen: mestizo, ladino, maya, garífuna o xinca. Si es otro o no indica la persona, pues anotaremos el numeral que aparece aquí entre los pueblos. Por ejemplo, otro podría ser una persona anglosajona que venga de Estados Unidos, que venga de Europa, de Gran Bretaña, de alguna otra parte del mundo, que un japonés, un chino, pues ahí sería otro. Y si la persona pues dice no soy ni de aquí ni de allá, pues no tendrá entonces, en este sentido, en este caso, no tendrá entonces una población al cual debe o puede identificarse. Pero normalmente pues en Guatemala pues existen estas 4 culturas, y una de las 4 culturas, en mi caso, es maya. Entonces iremos acá donde dice pueblo y anotaremos número 2. Y acá anotaremos número 2. Comunidad lingüística. También aquí la referencia es la 5. Iremos a el pie del formulario y buscaremos la referencia número 5. Y vemos acá que esto sí es un poquito más complicado, porque en Guatemala existen, por lo menos aquí hay 23 comunidades lingüísticas distintas, ¿verdad? Está el achí, el acateco, el aguacateco, el chortí, el chalchiteco, el chuj, el tzaj, el ixil, el jacalteco, el cachiquel, el quechí, el mame, el mopam, el pocomam, etcétera, 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 etcétera. En la región occidente, pues normalmente va a ser quiché, va a ser español, va a ser mam, por ejemplo, ¿verdad? Pero como estamos hablando de Almolonga, pongámosle quiché. Entonces acá donde dice comunidad lingüística, anotaremos entonces el numeral 11, que sería quiché. Edad de la madre en años, supongamos que tiene 34 años. Número de hijos vivos son 9. Muertos 1. Aquí veamos aquí esto que nos indica. Acá, si vemos, está aquí indicado que debemos ver la referencia del numeral 6. Entonces vamos a irnos al pie de la página, del formulario, y vamos a ver aquí lo que nos dice la referencia numeral 6. Y aquí dice: en los números de hijos atendidos se incluye el que acaba de nacer, ya, los vivos y los muertos, el que acaba de nacer. Si el que acaba de nacer murió, bueno, se le anota, se le suma al que la señora o al que los papás, sus hijos le nacieron muertos, ¿verdad?
igual que los vivos. Si los papás tienen, por ejemplo, la pareja tiene 7 hijos vivos, más este que nació sería 8. Entonces se le incluye el que acaba de nacer aquí en lo que es el número de hijos vivos. Aquí en el número de hijos vivos. La señora tiene ahorita 8 hijos vivos, más el que acaba de nacer serían 9. La señora tuvo un hijo muerto. Supongamos que la señora tiene 8 hijos y el que acaba de nacer nació muerto y tenía un hijo que se le había muerto hace años, pues ya serían 2, ¿verdad? Pero dejemos este dato como 9 vivos y un muerto. Asistencia recibida. Vamos entonces abajo del formulario y vamos a ver nosotros qué tipo de asistencia recibió, ¿verdad? Vamos a la referencia del formulario y vamos a ver aquí que tenemos por lo menos 4 tipos de asistencia. Y vamos a ver aquí que ahí está la asistencia médica, está la asistencia paramédica, la comadrona, la empírica o ninguna. La asistencia médica, pues un médico ginecobstetra, un médico cirujano, un médico general, cualquier médico que haya sido. La asistencia paramédica entra un auxiliar de enfermería, un licenciado en enfermería, un enfermero profesional y obviamente asistencia comadrona es asistencia comadrona empírica si el suegro, si el papá, si el esposo atendió el parto, ¿verdad? Entonces aquí son esos datos que tenemos que anotar. Vamos entonces acá y supongamos que recibió asistencia de comadrona, entonces anotaremos aquí el numeral 3. Anotaremos el numeral 3. ¿Y en dónde ocurrió el parto? Pues tenemos que ir aquí también para ir aprendiendo cómo se utiliza a la referencia número 8 y entonces vamos acá y vemos también que aquí tenemos varias opciones, por lo menos 7 opciones. El lugar público, el hospital privado, el centro de salud, el seguro social, la vía pública, el domicilio, en el lugar de trabajo y luego tenemos otras 2 opciones, en otro lugar o en un lugar ignorado, ¿verdad? Supongamos que haya sido en el domicilio, entonces elegiremos el numeral 6 y lo anotaremos acá donde dice dónde ocurrió el nacimiento. 6, que sería en el domicilio. Nombre de la persona que atendió, doña Cata. Doña Cata porque fue comadrona y entonces hemos llenado el CIGSA número 1, que es el registro de nacimientos. Este es un ejemplo de cómo se puede llenar o se debe llenar los CIGSAs. Vayamos ahora entonces a la página de nuevo y veamos ahora el CIGSA número 2. Aquí estamos viendo el CIGSA número 2. El CIGSA número 2 es el registro nominal de defunciones, o sea, las personas que murieron todo este mes de octubre, por ejemplo. Entonces podemos darle clic acá o clic acá y lo descargamos y como vemos ya comenzó la descarga y como no pesa tanto ya lo descargó. La página lo abrimos y lo vamos a editar. Y vemos entonces que aquí pues también se nos piden los datos generales del servicio.
Aquí en esta parte se nos pide que anotemos el área de salud, el responsable de la información y tal como es el CICSA número 1, como vimos con el CICSA número 1. Ya tenemos una idea general de cómo llenar el encabezado, de tal manera que esos datos que nos piden son los datos que nosotros debemos anotar. Aquí el número de orden entonces es lo mismo que vimos con anterioridad en el CICSA número 1. Aquí la fecha de defunción, o sea, la fecha en que murió la persona, que vamos nosotros aquí a anotar, la hora de la defunción, los nombres y los apellidos de la persona que falleció, el código único de identificación, que esto lo encontramos en su DPI, o si no, pues lo encontramos también en la partida de nacimiento o en la boleta de RENAP, ¿verdad? Aquí el sexo, pues vamos otra vez con estas referencias, ¿verdad? La referencia 1, 2, 3 y 4. Y vamos aquí al pie de este formulario y vamos a ver que aquí como referencia de sexo tenemos masculino y tenemos femenino. O tenemos NO, que es no determinado, perdón, es ND, que es no determinado. En relación a los pueblos, pues ya sabemos que está el mestizo, el maya, el garífuna, el xinca, ¿verdad? Otros o no indica. En relación a la comunidad, pues sabemos que son las 23 comunidades lingüísticas, más el español serían 24 comunidades lingüísticas. Que entonces lo que haremos es seguir el patrón que hicimos con anterioridad o que seguimos con anterioridad en el CICSA número 1, donde vemos el número de referencia y vamos aquí abajo del formulario a ver lo que nos refiere cada uno, y de tal manera que podamos utilizar el numeral que corresponde para llenar aquí estas columnas o estas filas. Luego aquí la edad en días, en meses, en años. En días si es un recién nacido que nació hace 2 días, 3 días, o meses si aún no ha cumplido un año, ¿verdad? Y años, pues la edad que ha cumplido. Vamos aquí a la referencia número 4 y vamos a leer qué dice. Si el fallecido era menor de un mes, anota la edad en días, lo que estaba indicando. Si el fallecido era menor de un año, anote la edad en meses. Si el fallecido era mayor de un año, anote la edad en años. Es lo que acaba de explicar, ¿verdad? Luego la comunidad o dirección exacta, pues aquí vamos a escribir toda la dirección. Si no tiene dirección, pues vamos a nombrar aquí vamos a apuntar el nombre de la comunidad, el municipio, y posteriormente pues aquí nos indica que en base al CIE 10 nosotros anotemos el código del CIE 10 respecto al diagnóstico de muerte. Por ejemplo, si fue una neumonía, pues tendremos que buscar en el CIE 10 el código y anotaremos neumonía y el CIE 10. Pero normalmente esto, como viene del acta de defunción firmado por el médico y también dado por RENAP, pues entonces nosotros ya tendremos la fuente de datos básicamente de esa hoja de defunción. Y acá en estas otras casillas o en estas otras columnas nos piden la muerte fue. Veamos aquí de nuevo. Aquí hay esta referencia que es la referencia número 5, la referencia número 6, la referencia número 7, la referencia 8, la referencia 9, la referencia 10, y en base a estas referencias o con base a estas referencias es que nosotros vamos a llenar estas columnas o estas filas. Diagnóstico de muerte, vamos a ver qué dice la referencia 5. En relación a la referencia 5, pues la referencia 5 nos dice, estas letras son muy pequeñas,
Vamos a ver si la logramos visualizar. Bueno, la referencia 5 nos dice el tipo, si la muerte, vamos a ver, la referencia 5 nos indica los diagnósticos de muerte. Dice la causa directa de la enfermedad es la primera, o sea, la A. La B es la causa básica. La C es la causa condicionante. Y la D, pues ya sería la causa, otra causa condicionante. Entonces son dos causas condicionantes, la causa básica y la causa directa de la muerte. Esto es lo que tendría que ir en el literal A, ¿verdad? Que sería en esta parte. En esta parte la causa básica y las otras causas, ¿verdad? En la, respecto al numeral 5, a la referencia 5, la referencia 5 nos indica que la muerte fue por suicidio, homicidio, accidente o causa natural. También puede ser que no esté determinada, entonces vamos a utilizar esos numerales para registrarlo acá. Luego en el numeral 7 o en la columna 7, la muerte fue vinculada a, y vamos a ver que en el literal, en la referencia 7 nos dice que la muerte puede ser por trabajo infantil o por maltrato infantil. Y luego la referencia 8 nos dice la asistencia recibida, si fue médica, fue paramédica, fue por comadrona, fue empírica o no tuvo ninguna. De esta manera vamos nosotros a utilizar las referencias al pie de cada formulario, al pie de cada zigzag formulario, de tal manera que el llenado sea lo más correcto posible. Bien, eso es en cuanto al zigzag 2. Vamos a ver un último ejemplo que sería una última explicación, y vamos a ver el registro diario de consultas en el centro de salud. Vamos a abrirlo. Y como ven, estamos utilizando los zigzags actualizados porque de una u otra manera varía cierta información. No es tanto la variante que tiene, sin embargo, sí siempre va a tener alguna variante en relación a los datos que se nos pide. Vemos de nuevo que tenemos el encabezado, ¿verdad? En donde se identifica al servicio. Luego vemos la parte de donde se identifica lo que pues los servicios, las actividades, las intervenciones que se realizó. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el día de consulta. Aquí sería la fecha, la historia clínica, el número de expediente del paciente, del usuario, de la persona que llegó al servicio de salud, al puesto de salud, al centro de salud, al centro de convergencia, los nombres y los apellidos de esta persona, el código único de identificación, y luego vamos de nuevo con el sexo, el pueblo, la comunidad lingüística, como ya vimos en el zigzag 1, en el zigzag 2, son los mismos datos. Luego la fecha de nacimiento o de edad, ¿verdad? El día, el mes, el año en que nació. Si tiene discapacidad. En este caso vamos entonces ahora a la referencia al pie de la página o al pie del formulario, porque estos datos ya son bien distintos: discapacidad, orientación sexual, escolaridad y profesión u oficio. Vamos a ver qué nos dice acá el pie de página, y vamos a ver que nos dice discapacidad no aplica, es 0.
física es 1, mental es 2, visual es 3, auditiva es 5, auditiva es 4 y otro es 5. Orientación sexual no aplica, es 0, 1 es heterosexual, 2 es bisexual, 3 es homosexual, en relación al 4, el 4 es trans y el 5 es otros. Entonces este numeral es el que nosotros vamos a utilizar acá al llenar el formulario. Si tiene una discapacidad, pues anotaremos el numeral, por ejemplo, numeral 3, orientación sexual, pues 0, por ejemplo, si nos refiere, la escolaridad, etcétera, etcétera. Lo que debemos hacer es conocer la referencia que está al pie del formulario para poder llenar este formulario de la mejor manera. Luego la dirección exacta o la comunidad de donde viene, el municipio, y seguimos aquí utilizando la referencia en relación a si es migrante, cuál fue la consulta, si fue control, si está embarazada, cuántos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí nosotros vamos a ver todos estos datos, y en base a los datos que nosotros observemos, pues si tenemos dudas, tenemos que ir a la parte inferior o al pie de página para ver la referencia que se nos presenta. Muy bien, esto ha sido en cuanto a lo que es el sistema de información gerencial en salud, ¿verdad? En donde se utilizan diversos formularios. Si nos ponemos a explicar aquí todos los formularios que se utiliza en los servicios del Ministerio de Salud, pues nos llevaremos a un buen tiempo, pero está el manual. El manual nos ayuda bastante, ya que el manual pues nos indica qué datos debemos con más certeza, qué datos debemos nosotros colocar ahí en cada columna, en cada línea, y según también el zigzag que nosotros vamos a llenar, o la información que nosotros vamos a vaciar. Esto es entonces acerca de los formularios del sistema de información gerencial que se utiliza en los diversos servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Nos vemos.